fue por el tema de la calor que se mucha calor. Bonita que aparece en la foto. Si ustedes quieren preguntarnos algo, pregunten cualquier cosa nomás. ¿Y cuánto tiempo tenemos, Natalia? 20 minutos. 20 minutos. Cuando hay los 20 minutos, por favor, como decía Dani. Cristian, 40 minutos, creo que 40. Que somos de la iglesia. Que no se note que somos de la iglesia. Gracias. Amén. Empezamos como ven, nosotros somos Chile. Dimos un paso quizás muy grande para nosotros como familia. A ir a capacitar este año a CCMT Córdoba, Argentina. Fue un desafío enorme. Dejar todo, nuestras comodidades, nuestra casa, nuestro trabajo. Ya llevaba 12 años trabajando y dejar todo de lado para poder escuchar la voz de Dios y también capacitarnos en pro de ir algún día a África a trabajar como misioneros. Estuvimos ahí, dice Centro de Capacitación Misionera Cultural Córdoba. Es un centro que llegan muchísimos jóvenes de distintos lugares, de distintos países, con un mismo propósito, capacitarse para irse a las misiones, a cualquier lugar del mundo. Antes que se nos siga, pero ante todo eso se cumplió una profecía que un día aquí, hace 9 años atrás, nos hablaron a nosotros. No sé si muchos se acuerdan de lo de mi iglesia. Vino un varón y dijo que nosotros cruzaríamos llevando el Evangelio y cruzaríamos fronteras. Y nosotros cuando nos dijeron eso, nos quedamos pensando y dijimos, ¿será profecía de verdad? Porque no sabíamos nada de misiones. Pero ahora, cajón más después de cajón. Y cuando nos llevaron a la brasa pensábamos que era ser. Pero vimos cómo Dios ha cumplido. Dijo que a través de nuestros hijos veríamos el rostro del Señor. Y así fue. A través de Benjamín pudimos abrir, Él nos abrió puertas para poder predicar del Evangelio en esta comunidad. Amén. Síguelo más para abajo. El English Village. Con esa materia empezamos. El English fue un tiempo difícil, especialmente para mí. Recuerdo que llegó un día en que le dije a Cristian, lo dejé en la clase ahí y me fui a la cabaña y cuando él llegó, yo tenía todas mis maletas juntas. Le dije, nos vamos. Yo no soy para esto, me cansé, para mí era difícil porque... sí, hermano, el inglés es difícil. Entonces yo dije, me voy porque ser dueña de casa y llevar a mis hijos a que estén solos desde las 8 hasta la 1 y media hora de almuerzo, era como difícil ver que ellos caminaran y que mi hijo le limpiara el potito a su hermana. Para mí fue difícil, porque era yo la que tenía que hacer todo eso. Entonces yo dije, no, yo no voy a arriesgar a mi hijo, no soy para esto, hasta que mi esposo me dijo, si el Señor nos trajo aquí, el Señor va a estar con nosotros y esto recién empieza el barro en las manos del Señor. Así fue como volvimos la maleta a la pieza y seguimos trabajando. Y ahí también se ve las tareas que teníamos que hacer. Como grupo, Ángela cocinando, yo acá igual cocinando. Y así también en la sala de clase. Como decía Ángela, fue muy intenso el inglés. Ver que ya llevamos 12 años yo trabajando y no tenía prácticamente nada de estudios, como se puede decir, los jóvenes que van a la universidad, que están pruebamente o siempre estudiando. Ya nosotros no estamos, yo me llamo muy viejo para estar estudiando. Y ver que había jóvenes o matrimonios de 50 años, decía, Señor, yo soy un lolo todavía. Para nosotros igual fue un momento difícil porque cuando nosotros llegamos, no sé si muchos conocen a Jonathan Lewis, el famoso escritor del libro de misiones, y había muchos estudiantes que ya habían estudiado, habían hecho muchos estudios, cursos misioneros, y nosotros recién habíamos salido de nuestra iglesia, pero Dios nos respaldó. Saben que muchas veces hubo como varias notas en donde el Señor nos sorprendió y le ganamos a los estudiantes. Y nosotros decíamos, Señor, gracias, porque solamente tú eres el que da sabiduría y nos da inteligencia. Y había siempre palabras, textos en nuestros devocionales donde decía
que Él era el que peleaba por mí. Me decía, parado, estar quieto, siempre me salía, y aquí en la iglesia igual me salió una vez y dijo que Él era el que pelearía por mí. Así que yo decía, gracias Señor, porque todavía no lo puedo creer. Ahí Benjamín y Joyce entraron al colegio. Joyce estaba haciendo kinder, Benjamín entró a cuarto. También para mí fue una experiencia difícil como madre, porque me acuerdo que ustedes aquí en el colegio todos van uniformados, la camisa afuera, el director ya lo estaba retando. Bendición, hermana Julia. Entonces cuando llegamos al colegio, todos eran con aro, con el pelo así como parado, y los niños que ven acá ustedes no lo ven así porque también son cristianos, los que están arriba. Entonces para mí fue difícil porque el primer día de clase Benjamín con su cotona, todo uniformadito y ahí quieto, y cuando de repente pasa uno corriendo, lo empuja y la cabeza parece que se lo hubiese quebrado, y Benjamín me mira y me dice así nomás y agachó su cabeza. Entonces yo le decía, era un momento para mí difícil como mamá sacarlo, pero Dios fue con él. Después los compañeros lo amaban, lo abrazaban. Ahí vemos como yo también estaba con su profesora. Dale nomás. Sí, así también como decía Ángela, para nosotros fue un cambio muy brusco. Prácticamente todos aquí conocen lo de Paredes Casas, acá en la 15, tiene un colegio cristiano con todas sus normas, y llegar quizá a un colegio de Córdoba, de los alrededores, como se puede decir, barrios marginales, y parecía una verdadera jungla, ¿verdad? Parecía una verdadera jungla. En los recreos, los niños eran muy malos, tenían, más que nada, era un reflejo de cómo ellos vivían. Y la verdad las cosas eran poblaciones que no se podía entrar de noche ni de día casi. Y que prácticamente todos esos niños estaban en ese colegio. Y en los primeros días para nosotros fue muy difícil como padres, teníamos que estar estudiando y a la vez también estar pendiente de nuestro hijo, ir a dejarlo, ir a buscarlo, ir a verlo en los recreos, porque no era fácil como padres dejarlo ahí, y que ellos estaban a la orilla de la reja y todos los demás los niños jugando, golpeándose, jugando a las luchas, y ahí teníamos que estar todos los recreos viéndolos, estando la reja nomás los separaba, o Benjamín con Joy los separaba solamente una reja y ellos estaban jugando entre ellos dos y entre medio de la reja. Fue muy duro para nosotros, pero Dios respaldó todo eso, y ver cómo también ver cómo Dios respalda nuestro llamado, es decir, Él cuida de nuestros hijos, y para nosotros fue una bendición, nos ayudó bastante también nuestros hijos. Ahí ya después, al cabo de febrero a fines de junio, fue la parte teórica en el CCMT, en el Centro de Capacitación. Y después, desde julio hasta octubre, fue la parte de inmersión, de práctica, de poder aplicar lo que habíamos aprendido, y nos tocó en la comunidad aborigen guaraní Cahuy Potí, que significa flor del monte. Cuña Piruno, que significa mujer flaca. Eso está en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, en la triple frontera, es la selva paranaense. Ahí nos ven los cuatro, muy característicos los paisajes, en medio de la selva, saltos, no sé, un sinfín de animales, de vegetación. Y ahí dice salto del cuña, pero que significa salto de la mujer flaca. Camino hacia nuestro desafío, ver las comunidades que teníamos quizá en Córdoba o en nuestra misma casa, cada uno con su cama, con su baño, con su ropa, con su espacio. Era un desafío nuevo para nosotros, fue un largo viaje, ahí se veían los buses que viajábamos. Gracias a Dios, Dios nos bendeció con buenos buses para poder viajar. Claro que lo demoramos un día y 2 horas, son 26 horas que se demoró el viaje, fue eterno, y aparte que se echó a perder el bus, tuvimos mucho tiempo. Y llegamos a nuestro hogar, que es la que está en medio, nuestra mansión, está entre medio de la selva, una casa sin piso, con piso de tierra, todo mojado, con muchos hoyos. Y ahí empezamos a hacer algunos ajustes. Ahí se ve cómo llegamos el primer día, una cocinilla que nos prestaron,
y ahí se ve acá quizá a la orilla acá se ve como un poco húmedo en las fotos. Ese día había llovido unos 2 días antes y se había mojado el piso, pero después que pasaron los días, llovió como 2 días y la casa parecía todo un barrial adentro. Decir también que cuando llegamos, el primer día para nosotros fue como un desafiante porque ahí se ve la maderita junta, pero si uno se acerca está toda la madera abierta y los hoyos por arriba, o sea, ellos hacen fuego adentro y el humo, o sea, las casas las dejan abiertas para que salga el humo. Entonces, cuando llegamos, Cristian ahí como se ve, está arreglando los bolsos, el piso era un barrial y me acuerdo que Benjamín me agarra del brazo y me dice, llévame a Chile, me dice. Y Joey fue todo lo contrario, Joey me dijo, ¿dónde está la escoba? Para que hagamos, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde está la escoba para hacer nuestra cama? Y ahí esa cama la escoba refleja mucho, por eso es como testimonio de nosotros. Ahí están los colchones, la primera noche tiramos los colchones inflables que nos prestaron por aquí, y algunos hermano Alexi y hermana Claudia que nos prestaron los colchones inflables, pero duraron solamente esa noche porque se pincharon con la madera, porque en esa cama que Cristian está haciendo allá, al final esa fue una cama donde dormimos nosotros 4, más una compañera que era de Colombia, porque mi compañera no había llevado nada, solamente un saco de dormir, y dormir en el barro era imposible, así que Cristian esa noche hizo algo rápido. Y como en la cocinilla que también nos habían facilitado, prendimos el gas y tenía una sola manilla y el gas explotó por todas partes, así que no la pudimos usar esa noche. Y ahí es muy chistoso porque teníamos que calentar agua para la leche y para el café de mi compañera, y habíamos llevado un jarrito así, porque no llevábamos tequila, no llevábamos nada, y el jarro se quemó porque el agua el fuego se hizo muy grande, entonces se quemó y ellos estaban viendo cómo podían sacar el jarro. Ya después ahí empezamos a sacar lo que era telaraña, porque allá no son arañitas, sino que son arañotas. Y Benjamín ahí se hizo amigo al otro día al tiro de los niños. Ahí estamos haciendo la cama de mi compañera de Colombia. Y ahí esa era nuestra cocina, fue por 2 meses nuestra cocina. Ahí Cristian está haciendo nuestra supermesa, buscó leña por todas partes. Esa fue nuestra mesa de que cocinamos, en la mesa del culto, la mesa de estudio. Y si puedes retroceder un poquito atrás, Pato. Atrás de Cristian hay unos tablones que son de las ventanas de las casas de ellos, que le había dado el gobierno. Y esas tapas ellos la botan y la hacen leña. Entonces, o si no, la botan para que salga el humo de sus casas. Y a nosotros nos benefició porque la buscamos y hicimos cosas amables en nuestra casa. Ahí estábamos cocinando con... El baño que nunca fue. A nosotros, como cada uno de nosotros es común tener un baño, obviamente con su ducha y todo, y allá la verdad las cosas no se usa baño, solamente usan el monte. Y nosotros empezamos como a fabricar, empezamos como a fabricar al lado de abajo un baño, para poder obviamente ocuparnos. Y lo que nunca fue, porque la verdad las cosas excavamos más o menos, no sé, 50 centímetros y lo pillamos con un planchón de piedra. Y prácticamente todo el terreno es así, con grandes rocas como la ven ahí. Y quedamos ahí porque ya no se pudo hacer ese baño, y la verdad las cosas tenemos que ocupar lo que se ve ahí arriba, a la esquina, que es el monte, o sea, cada uno buscar su lugar de poder ir al baño. Quizás suena chistoso, pero la verdad las cosas es así. No teníamos ninguna otra opción que solamente cada uno buscar su lugar a donde podía, obviamente, hacer sus necesidades. Y fue por 4 meses. Imagínense, quizás una vez es incómodo, pero 4 meses, cuando hay lluvia, cuando hay calor, cuando es de noche, la verdad cosa fue una gran enseñanza para nosotros como matrimonio de tener todas las comunidades y ahí tener
prácticamente las mínimas comunidades, no había señal de celular, no había